La Iglesia Wesleyana Amor y Vida presenta Abriendo las Escrituras, un espacio que edifica tu alma y tu espíritu. Con los pastores Luis Orlando y Doris Alarcón. Bendecimos hoy este maravilloso día que el Señor nuevamente nos ha regalado y nos ha dado esta gran oportunidad para nosotros
poder enseñar su santa palabra y que el pueblo de Dios sea edificado en cada uno de lo que Él nos enseña, lo que Él nos transmite a través de esta hermosa palabra. Hoy quiero compartir con ustedes en Marcos capítulo 5, versículos 21 al 34, donde nos habla de dos episodios importantes, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice la palabra: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de este tu azote. Qué interesante ver cómo el Señor se interesa por la vida de las personas. El Señor, aunque dice la palabra que estaba entre la multitud, Él siempre estará pendiente de aquellas vidas y aquellos corazones que buscan de Él y buscan su presencia. Estamos hablando de una mujer que tocó el manto de Jesús. Vamos a enfocarnos precisamente en esta parte, en esta sanidad tan maravillosa que fue efectuada por una fe de una mujer que todo lo había perdido. Esta mujer que nos menciona la palabra de Dios, la Biblia, dice que tenía una enfermedad crónica, un flujo de sangre continuo, que llevaba 12 años con este problema menstrual y el cual le impedía tener una vida normal. Y a causa de esa enfermedad, muy posiblemente le había afectado otras partes de su cuerpo. Otras enfermedades que surgen al no tener su sistema regular. Tanta pérdida de sangre produce anemia y otras enfermedades asociadas también. Pero no solamente su vida física se veía afectada, sino también tenía otra serie de dificultades en su entorno donde ella vivía. Primeramente vamos a mirar que esta mujer era judía, y para los judíos una enfermedad como esta la catalogaban como una persona inmunda, no deseable. O sea que ella no podía estar viviendo dentro de una sociedad, sino que tenía que vivir alejada de todas las personas. Era igual que la lepra. Una persona que estaba leprosa tenía que vivir fuera de las ciudades, no podía trabajar, no podían hacer nada, y esta mujer era catalogada dentro de este tipo de enfermedades. También era un azote para ella. El Señor le está diciendo, cuando la liberó, cuando la sanó, le dijo: mujer, quedas libre de este azote. O
sea, era una carga muy pesada que ella llevaba en su vida diaria y en su vida familiar. Se vio afectada por su entorno social, su familia, sus amigos, y ella no podía vivir dignamente. Era señalada, y estas situaciones tan difíciles para ella emocionalmente también le afectaban de manera constante y continua. Su vida productiva no podía hacerse, ella no podía trabajar, no podía laborar, no podía realizar esta serie de cosas que lo hace una persona normalmente. Dice la palabra que había gastado absolutamente todo en manos de los médicos. No tenía para su sustento, ella dependía de lo que por la buena voluntad trajeran para comer, porque era imposible, era prohibido acercarse a las ciudades. Por eso es que nosotros vemos que esta mujer tuvo que ir metida entre una multitud con mucho miedo y con mucho temor de que la descubrieran, porque era apedreada por las personas que estaban allí cerca. Esta mujer, dice la palabra del Señor, que antes le iba peor, o sea, cada vez estaba más enferma, con menos condiciones físicas, emocionales y espirituales. En su parte física ella ya estaba desahuciada, estaba cansada, frágil y humillada. Y esta condición la podemos ver en muchas vidas y en muchas personas. Cuando alguien está padeciendo una enfermedad, surgen una serie de cosas muy difíciles. Cuando hay un miembro de una familia en el hogar, los demás se cansan, los demás no tienen la paciencia, las personas no tienen el amor para poder sobrellevar la enfermedad de uno de sus familiares. Cuando tienen que bañarlo, cuando tienen que alimentarle, cuando tienen que realizarle todas las tareas porque la persona está impedida para hacerlo, las demás personas a su alrededor se cansan, se frustran y hasta le maltratan con palabras y también de una manera física. No en todos los casos, porque hay casos donde la familia tiene la paciencia y tiene el amor, pero son muy pocos porque realmente prefieren dejarlos en una clínica o prefieren dejarlos en un lugar donde le puedan atender. Pero es muy difícil mantener a una persona que está en estas condiciones. Y esto era lo que le estaba pasando a esta mujer que nos menciona la palabra. No dice su nombre, pero sí está mencionada como uno de los milagros grandes que experimentó esta vida. ¿Cómo comienza el milagro de su sanidad? Primero, ella oyó hablar de Jesús. Oyó hablar que Jesús tenía un ministerio maravilloso, un ministerio de milagros, un ministerio de amor, dice la palabra del Señor. O sea que lo primero que se tiene que hacer cuando hay un enfermo que nosotros conocemos es hablarle de Jesús y producirle la fe, producirle la confianza, porque eso nos dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Cuando nosotros a una persona que está en condiciones difíciles, tal vez está postrado en una cama, tal vez está en una silla de ruedas y no puede movilizarse por sí mismo, lo que nosotros debemos hacer no es tener conmiseración, misericordia o pesar, sino hablarle de Jesús. Porque cuando la persona empieza a recibir en su alma, en su corazón, la palabra verdadera, la palabra de Jesús, ella misma empieza en su corazón a atesorar esa palabra
y ahí es donde comienzan los milagros de sanidad. Esta mujer dice que oyó hablar de Jesús. ¿Qué significa? Que habían testimonios. Tal vez su familia, tal vez sus amigos, cuando podían acercarse a ella, le contaban que Jesús sanaba, que Jesús hacía grandes milagros, que Jesús liberaba a los endemoniados, que Jesús cumplía una labor maravillosa en la tierra de Judá, en la tierra de Palestina. Y ese era el entorno que se estaba viviendo, porque el Señor Jesucristo vino para sanar, para liberar, para rescatar lo que se había perdido. Entonces, cuando ella escucha, su corazón empieza a sentir fe, seguridad. Ella no lo conocía, pero había escuchado de Jesús. Tal vez su corazón brilló, se llenó de tanta esperanza, de tanta alegría, de decir: yo he gastado mi dinero en médicos y antes me va peor. Voy a ir a buscar a ese Jesús que me están diciendo. Y cuando ella va, se encuentra con un obstáculo grande, una multitud. Y dice la palabra del Señor que esta multitud apretaba al Señor. O sea que era un poco difícil llegar ella donde el Señor. Pero se había propuesto, había colocado una meta de llegar. Y lo hermoso es que ella dice que si tan solo tocara el borde de su manto. Mira a esta mujer cómo había llenado de fe en su alma y su corazón. Tenía una firme convicción de que ella iba a ser sana por Jesucristo. Ella no se rindió a pesar de los obstáculos que tuvo que vencer. Dice que la multitud seguía a Jesús y lo apretaban. Imagínate lo difícil que sería para ella, porque ella prácticamente tenía que vivir arrastrada por su condición en que ella estaba. Pero ella miró la manera, la forma, cómo yo voy a llegar al Señor Jesús. Tenía esa carga de enfermedad, pero también tenía algo terrible, que era, si era descubierta, podía ser apedreada por el pueblo. O sea, había muchas cosas en las cuales una persona normalmente diría: yo no puedo hacerlo, me es imposible. Pero la constancia de esta mujer logró lo que ella necesitaba y lo que ella quería. Dice la palabra del Señor que cuando ella logró acercarse, no sé cómo lo haría, tal vez fue pisoteada, tal vez fue empujada, muchas cosas pudieron haber sucedido, pero esta mujer siguió adelante. Voy por mi milagro, voy por mi milagro, voy a tocar al manto de Jesús y seré sana. Ya ella estaba sana, solamente necesitaba la acción para poderla realizar. Pero dice también la palabra del Señor que ella trató de hacerlo en secreto, porque no quería que nadie la descubriese. Entonces, dice la palabra del Señor que cuando tocó su manto, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta mujer en su alma y en su corazón hubiera deseado gritarlo a los cuatro vientos de cómo el milagro fue instantáneo. Fueron 12 años de azote, 12 años de cargas difíciles, y en un instante, solamente tocando el manto de Jesús, esta mujer fue sana. ¡Qué bendición! Y ella de pronto pensó que ahí ya había sucedido todo y ella se podía ir y todo quedaba en secreto. Pero no fue así. Porque dice la palabra en el verso 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos?
Y cualquier persona reaccionaría igual que los discípulos. ¿Cómo preguntas eso? Si aquí hay una gran multitud que te está apretando. Pero como nuestro Señor Jesucristo es Dios, Él sabía que alguien había sido sana porque poder había salido de Él. Y dice, pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, dijo, yo he sido sana, yo he tocado tu manto, Señor. Y el Señor Jesucristo dice que ella se postró delante de Él y le contó la verdad, le dio su testimonio, le contó cómo ella vivía por tantos tiempos con esta enfermedad difícil que había sido para ella un azote terrible, y de cómo tocando solamente su manto había sido sana. Y la respuesta del Señor le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Solamente para el Señor no era la sanidad, sino la salvación. Por eso nos dice la palabra, hija, tu fe te ha salvado. Y esas son las cosas que Dios quiere, no solamente sanarte, sino salvarte. Porque tu sanidad es importantísima, pero tu salvación es muchísimo mejor. Porque vas a vivir una vida tranquila, en paz, como le dijo el Señor a esta mujer. Porque el alma y el corazón primeramente necesitan ser salvos, necesitan ser libres, y nuestro cuerpo de igual manera. El Señor Jesucristo detuvo su marcha para poder salvar una vida, y Él hace eso. Jesucristo se detiene para mirarte, Jesucristo se detiene para salvarte. Si tú eres esa persona que me estás escuchando y que tienes una enfermedad y que has pedido al Señor, y que, como dice la Escritura, que esta mujer había gastado tanto dinero y no había sucedido absolutamente nada, pero le falta lo más importante, llegar al sanador, llegar al Salvador, el que te creó y el que te conoce. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero invitarte para que tu vida sea una vida libre en todos los aspectos, tanto espiritual como física, material y familiar. El Señor no solamente se encarga de un área de nuestra vida, el Señor se encarga de todas las áreas de nuestra vida. Así es que si tú, como esta mujer, tomas una decisión y lo haces, Dios de ti hará un gran milagro. Si esta mujer no hubiera tomado esta decisión, no habría experimentado su sanidad ni su salvación y hubieran pasado al olvido. Pero quedó escrita aquí en la palabra para darnos un ejemplo de que hay que estar firmes y convencidos de que el único que puede sanar y salvar nuestro corazón es el Señor Jesucristo. Voy a hacer una oración por aquellas personas que están en estas condiciones difíciles y que no han podido experimentar una sanidad. Vas a orar y primeramente vas a pedirle perdón al Señor por todos tus pecados, y luego le vas a pedir al Señor que te sane, y Él lo hará. Y podrás luego contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Amado Señor y Padre de la gloria, tú conoces, amado Rey, aquella vida y aquella persona, Señor, que ha estado llevando una carga de enfermedad en su parte física, pero también una carga en su parte moral y espiritual. Señor amado, yo te coloco delante de ti estas vidas y estas personas, Señor, para que reconozcan al único Dios verdadero, así como lo hizo esta mujer, que ya había experimentado por muchos lugares, por muchos médicos, y nada había sucedido. Pero cuando tomó la decisión de buscar al Salvador del
te pido por esos corazones que tienen, Padre amado, su mente puesta en ti, Señor amado. Gracias, Jesús, porque tú sanas cualquier enfermedad, Dios de los cielos, y cuando llegamos a ti podemos realizar y ver los milagros poderosos. Bendice a aquellas vidas, a aquellas personas que están postradas en una cama, tal vez en una silla de ruedas o en un hospital, Señor, y se ven impedidos para realizar su vida normal. Pon tu mano sanadora, Señor, pero salva su alma y salva su corazón. Te doy gracias en esta hora por este testimonio tan hermoso de esta mujer que tocó tu manto y fue sana instantáneamente. Te doy gracias, Señor maravilloso, por tu palabra eterna. Amén y amén. Te invito, amado amigo, para que tomes la decisión por Cristo y tu vida cambiará. Bendiciones, y para un próximo devocional Dios nos dará nuevamente una palabra de vida. Que Dios les bendiga grandemente. Esto fue Abriendo las Escrituras, un espacio que edifica tu alma y tu espíritu. Con los pastores Luis Orlando y Doris Alarcón. Comunícate con nosotros 345-2456. Visítanos, Avenida Segunda Norte, número 39, 191, Barrio Vipasa, en Cali, Colombia.